Sí que están demostradas en la actualidad de que existen 5 grandes tipos de emociones que tienen los perros. Emociones que en función del grado de inteligencia que tenga cada perro a nivel individual, yo opino que podrían identificarse más como sentimientos, pero que de entrada es mejor o es más científico definirlas como simplemente emociones. La primera gran emoción que está demostrada que sienten los perros, es decir, ya veis que utilizo la palabra sienten, sería el amor y la alegría. Y esto pues sí que está más o menos demostrado a nivel científico, porque se ha visto que en determinadas circunstancias hacia ciertas personas, cuando el perro interactúa con ellas, se producen incrementos de la llamada hormona del amor, es decir, de la oxitocina. En ciertas circunstancias de exceso de alegría, de amor inmenso hacia su propietario, ante la presencia del dueño o dueña, el animal tiene en sangre estos picos de esta hormona. Otra emoción que para mí asemeja mucho al perro o al humano sería el dolor emocional. Y el dolor, esto lo entenderéis enseguida, es decir, es el clásico perro que se muere un compañero suyo y lo ves completamente abatido. O como a mí me ha pasado personalmente, ver perros que tras el fallecimiento de su propietario o propietaria, el animal se deprime y a los pocos meses muere él también. Y muere básicamente porque está triste, deja de comer, etcétera. Es decir, siente un dolor. Es una emoción que está ya más cerca de un sentimiento que de la mera emoción. Y lógicamente no es un instinto. Otra emoción que es muy similar a los sentimientos que tenemos los humanos son los celos. Los perros sienten celos y es hasta cierto punto normal. El problema es cuando el celo se convierte en algo patológico, especialmente hacia la incorporación en un domicilio de niños pequeños, bebés, etc. Es algo que hay que controlar, pero que de entrada no es más que, lógicamente, no es un instinto, sino es una emoción muy evolucionada. Prácticamente se diría que es un sentimiento humano. O la cuarta emoción, y estaréis todos de acuerdo conmigo, es el miedo. Los perros sienten miedo y además de manera prácticamente idéntica a la que siente el humano. De hecho, se producen cambios en su comportamiento asociados al miedo, incluso mortalidad. Es decir, habréis oído o visto en vídeos de YouTube, pues el clásico perrito o perrita que ha habido un castillo de fuegos artificiales, se ha asustado tanto que ha tenido un infarto. Esto que nos pasa a los humanos pasa también en el perro. Y por último, y muy curioso, está una emoción que llamamos la vergüenza, ¿no? O el sentimiento de vergüenza. Los perros tienen sentimiento de vergüenza, pero aquí ya es más emoción desde mi punto de vista que sentimiento profundo. Es cierto que un perro sabe que ha hecho algo mal y le da vergüenza, por ejemplo, saber que se ha orinado en el sofá o en la alfombra o lo que sea. El problema es que al mismo tiempo tienen una memoria muy a corto. La duración de este sentimiento o de esta emoción no iría mucho más allá de los 25 o 30 segundos, que es la duración de la memoria en corto de los perros, como os explicaba en este vídeo, donde os hablo de todos los tipos de memoria que tiene un perro. Y claro, ese es el momento en el cual hay que castigar, entre comillas lo de castigar al perro, es decir, reconducir ese comportamiento, porque si se va más allá de los 20 segundos, 30 segundos, no va a servir de nada porque se olvida. No creo que sea tan un sentimiento, sino más una emoción, porque no perdura, es decir, no evoluciona, no se hace más complejo esa emoción, sino que queda como tal y al poco tiempo se difumina. Pues muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.